Bueno, en estas 3 jornadas se ha analizado distintos aspectos de los proyectos de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, son los 2 de este año, y el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Hoy, y a través de este panel, en la que tenemos a 3 de los profesores titulares de la casa, se va a hacer un poco la síntesis de muchos de los temas que se hablaron, porque vamos a hablar de los principios procesales en los 2 proyectos, principios procesales en general y cómo se van concretizando a lo largo del articulado, porque todos vimos que cuando leímos los principios generales de los 2 proyectos nos entusiasmamos. Y bueno, después vino la tarea de buscar en el articulado cómo se concretaban. Hoy vamos a tratar de dilucidar este tema que creo que es importante para entender los proyectos. Lo que vale también decir acá, que ya lo hemos dicho en las otras 2 jornadas, es que han trabajado 2 equipos distintos, desde luego, y que ha estado presente de una u otra forma la mayor parte de los integrantes de las cátedras, profesores titulares también, desde luego, han estado presentes trabajando en las comisiones, en la de la Nación y en la de la Provincia de Buenos Aires. Así que tenemos acá de primera mano los informes y la relación correspondiente a estos temas centrales. Vamos a empezar con el profesor Leandro Giannini, después va a seguir la doctora Patricia Bermejo y después el doctor Eduardo Teiza. No necesitan presentación, así que vamos directamente a las exposiciones y después, como siempre, vamos a tener la oportunidad de los interrogantes correspondientes. Bueno, muchas gracias, Roberto. Es un gusto siempre ser parte de estas jornadas que Roberto por modestia no la aclara, pero no serían nada si no fuera por su impulso, su estímulo constante y el reflejo que en su pensamiento y en el de todos nosotros tiene la presencia conceptual, intelectual, humana de Morelo, pero en particular esa presencia intelectual, humana y personal que muchos tienen en su reflejo más íntimo en la persona de Morelo. No, sería muy poco sin el estímulo que Roberto desde el instituto todos los años tiene para recordar lo mejor de su memoria, lo mejor de su mensaje. Efectivamente, cuando dirigimos este proyecto, uno de los proyectos que anualmente el Instituto de Derecho Procesal organiza, se centró el proyecto alrededor de la idea de oralidad y gestión, oralidad y mediación, oralidad como instrumento de tutela judicial efectiva. Esa fue la idea fundamental del proyecto de investigación, algunos de cuyos trabajos tienen una calidad realmente destacable. Las 2 exposiciones que vimos previamente son el fruto del trabajo que se hizo ad hoc para este proyecto de investigación. Las de Matías, las de Mariano, son trabajos muy dignos de ser leídos, no solo de ser escuchados en el marco conceptual de hoy, en esta charla por ahí breve que conceptualiza lo más básico, pero sí las recomendaciones de una lectura profunda, porque son 2 investigaciones que me resultaron muy atractivas. Lo que yo fui convocado a tratar en el día de hoy es algo que cuando salieron las bases del anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial para la Nación, tuvimos oportunidad de discutir en jornadas, no recuerdo si fueron las del año pasado también, y que me parece que es uno de los núcleos esenciales de la discusión que en aquel momento se tenía que dar. Por supuesto, los principios procesales son esenciales para determinar las directrices básicas en las que un ordenamiento futuro se proyecta para ser incorporado, pero ahora ya merecen una discusión adicional porque ya son los principios sentados en un anteproyecto que está terminado y que tiene instituciones que son el reflejo, en mejor o menor medida, de esos principios y que consecuentemente merecen una discusión adicional. Roberto pensó, y me parece de buen tino,
que una forma de discutir en una mesa de trabajo, ni más ni menos que con los referentes fundamentales que han trabajado intensamente, aplicando sus mejores esfuerzos y contenidos conceptuales, en una reforma que, por supuesto, siempre es perfectible y siempre es el marco de consensos que nos van a reflejar, por lo tanto, la palabra final de cada uno de los integrantes de la mesa. Pero, de todos modos, es fundamental saber que acá cerca, no solo acá cerca en la mesa, digamos, sino cerca de nuestro instituto, de nuestras cátedras y de nuestras relaciones humanas, tenemos la posibilidad de llegar cercanamente a los que están pensando de la mejor manera cómo ordenar nuestro obsoleto sistema de hacer justicia en materia civil. Entonces, Roberto me propone, y me parece muy bien, hacer una discusión de cómo están concebidos los principios, y en los minutos que tengo, solamente me parece que lo que puedo hacer es señalar aquello que me parece que es lo ponderable de la estructura de los principios y pensar o reflexionar, ni más ni menos que con ellos, acerca de cómo tal vez esos principios pueden ser mejorados o articulados de una mejor manera en el anteproyecto, si alguna vez se abre a la discusión para la modificación de algunas estructuras normativas. En cualquier caso, creo que la discusión es útil, así que en la medida en que sea valioso, les voy a reflexionar sobre estas dos ideas fundamentales. El Código Procesal toma o hace el anteproyecto de Código Procesal hace algo que es por demás valioso. Lo primero que hace sobre los principios es regularlos. Digamos que obviedad, sí, no, los códigos procesales que nosotros tenemos no se rigen por principios, no tienen un contenido preliminar que explicite las directrices a partir de las cuales fue concebido el modelo procesal, el modelo de debate, el modelo de hacer justicia. No se concibe. Entonces se construye inferencialmente a partir de las instituciones que están por aquí y por allá desperdigadas. De la demanda sacamos el principio dispositivo, de la carga de la prueba sacamos que la parte tiene el material de apoyo, o podemos concebir un principio que articule y que siente las ideas matrices a partir de las cuales no solo se diseña la reforma, para eso también podrían estar en una exposición de motivos, sino fundamentalmente se interpretan los vacíos normativos, potenciales inconsistencias y la aplicación concreta que en cada caso el juez tiene que hacer sobre conceptos jurídicos particularmente indeterminados que una legislación moderna muy difícilmente pueda obviar. Es decir, sería ideal tener una concepción de las instituciones procesales que en todos y cada uno de los casos permita no tener ninguna clase de indeterminación normativa. En algunos casos esa indeterminación es insuprimible. Hay veces es que es suprimible y hay que evitar que caigamos en la necesidad de acudir a principios cuando no sería necesario. Cuando fuera suprimible, bárbaro, mejoremos toda la técnica de la legislación para evitar esos baches. Pero hay instituciones que lamentablemente en una legislación moderna para regular una sociedad cambiante y dinámica no van a poder ser suprimidas en su textura abierta. Entonces, para eso los principios son reglas cardinales de interpretación. Por supuesto, en un país federal sabemos bien que además los principios nos sirven para entender comparativamente rápido dónde estamos parados, ¿sí? Cuando tenemos que pasar de provincia en provincia, podemos entender mejor los códigos a partir de una buena articulación de principios porque nos llevan a entender las instituciones que posteriormente se regulan. Pero de esas tres finalidades básicas, ¿sí? Directrices de base de una reforma, ya fueron postuladas en las bases, las discutimos, las analizamos. Segundo, la utilidad para la valoración comparativa de los modelos, especialmente en un país federal. Y tercero, y fundamental, herramienta imprescindible de interpretación, herramienta hermenéutica fundamental para atender a las situaciones de inconsistencias, vacíos o de insuprimible indeterminación o textura abierta del lenguaje utilizado en las normas procesales. Entonces, es laudable, uno, que los principios, por lo pronto, estén legislados, siendo que sirven a estos tres importantes propósitos.
Segundo aspecto que me parece interesante. Los principios que están regulados en la primera parte del código prestan especial atención al concepto de efectividad. Tal vez lo hacen, y podríamos discutir acerca de la mejor manera gramatical, no superpuesta, de conseguir mejores formas de decir lo mismo, pero en todos los casos que haya una latencia constante, un sonido permanente, que quien lee los principios le suene y le resuena constantemente de que el proceso es un instrumento de tutela judicial efectiva y que dentro de ese principio, la efectividad de la tutela, se incorporen ya efectivamente normas específicas relacionadas con la supresión de obstáculos materiales, de acceso a la justicia, la supresión de la atención especial que merecen el principio de igualdad cuando en el proceso están involucrados personas que están en situación de vulnerabilidad, etc. Me parece que hay una idea macro que es especialmente laudable y atendible. Para los que todavía no leyeron el anteproyecto o no tienen o no recuerdan precisamente los principios que están enunciados, en los primeros artículos, ¿sí?, del artículo 1 al artículo 12, el Código Procesal proyectado incorpora principios que sistematizados pueden ser expresados de esta manera. La tutela judicial efectiva, primer principio, creo que uno de los mejores concebidos del Código, más allá de aspectos en los que quizás se superponen con otros postulados. Me parece que empezar diciendo que las normas procesales se interpretan, ¿sí?, con el objeto de lograr la efectividad es un overriding objective, un objetivo fundamental de la legislación insuprimible que está bien colocado en el artículo 1 porque debe ser lo que guía todo lo demás. Se regula también otro motor, creo yo, que es de la esencia de la reforma, enclavar fundamentalmente la atención en la inmediación y oralidad como mecanismo de debate. Después es muy interesante reflexionar acerca de cómo mejorar o hacer posible siquiera el aseguramiento del cumplimiento de este principio. Después vamos a hablar un poco de eso. ¿Sí? Entonces, tutela judicial efectiva, inmediación y oralidad, los dos motores que están clarísimamente articulados como factores decisivos o directrices básicas del ordenamiento. El tándem principio dispositivo que no se nomina pero se regula, es decir, hay un principio por allí que habla de la iniciativa en el proceso, etcétera, que no se le puso el principio dispositivo como título, pero que evidentemente regula los corolarios clásicos del principio dispositivo, en tándem con las potestades oficiosas de dirección, instrucción, etcétera, en la que las innovaciones son moderadas, más allá de la enunciación, pero subsiste la discusión del la doble influencia, en definitiva, de los objetivos del proceso en la combinación dispositivo y potestades oficiosas. La lealtad, buena fe, deber de decir verdad, asociada con la colaboración procesal. Yo digo, hay varios principios que tocan este punto, yo lo diría, es parte de una misma lógica de funcionamiento del proceso, distintiva, creo yo, de lo que el proceso civil o lo que caracteriza hoy al principio al proceso civil. Entonces, lealtad, deber de decir verdad, buena fe, colaboración procesal, específicamente colaboración procesal. La economía, celeridad y concentración, sobre la que vamos a hablar algo en sintonía con lo que habló Matías hoy, transparencia y publicidad, adaptabilidad de las formas procesales, preclusión procesal y el llamado principio de no exigibilidad de otra conducta. ¿Sí? Esos son los principios generales procesales incorporados literalmente en el código. Me voy a enfocar en alguno de ellos, habiendo ya hecho referencia a lo que me parece son los ejes centrales de los principios establecidos en el proyecto de reforma, que son esenciales: la tutela judicial efectiva, la igualdad en términos reales, remoción de obstáculos materiales de acceso a la justicia y atención especial de conflictos protagonizados por personas en situación
de vulnerabilidad, por un lado, y por el otro lado, inmediación, oralidad, concentración, como tándem general que nuclea lo más importante de la reforma. Vamos a algunas reflexiones que me parece que podrían perfectamente ser atendibles, por lo menos para prestar atención, en algún caso, tal vez para mejorar la concepción de cómo el principio está enunciado. En materia de oralidad, que es el eje, es el centro, es el núcleo, es la aspiración, es uno de los objetivos centrales, la oralidad asociada como instrumento de tutela judicial efectiva, como decimos en el proyecto. El proyecto se basa en una idea o enuncia de principio de oralidad, haciendo alusión a los actos que se desarrollarán en forma preferentemente oral y en audiencias, ¿sí? Se garantizará la inmediación y se concentrará la actividad procesal que se desarrollará en forma preferentemente oral y en audiencias. Obviamente, una forma de entender esta expresión es una forma técnica. Preferentemente oral significa que no existe un proceso oral puro, y la distinción clásica entre el oral y escriturario como modelos intermedios, en definitiva, zonas grises en las que predomina o no uno según cómo se organiza el debate, y en ese sentido hay muy poco para decir, ningún proceso va a ser totalmente oral. El problema es si se ata la expresión preferentemente oral a lo que sigue, que es el siguiente párrafo, en el cual se habla de la presencia necesaria de los jueces en declaraciones de partes, testigos, careos, podríamos decir, en todo acto de prueba, ¿sí?, que deba llevarse a cabo contradictoriamente. Esto, por supuesto que es imprescindible, digamos, el acto de prueba, el conocimiento de aquello que se va a decidir es la clave de la oralidad. Sin embargo, no solo los actos de prueba, creo yo, deben ser asociados al principio de oralidad, porque puede generar la tendencia de los jueces a creer que algunos actos que no son producción de prueba oral, como la explicación de testigos, la declaración de parte, etcétera, pueda quedar ausente o ajena al principio de oralidad, lo cual ya sabemos que puede perfectamente pasar, porque si hay mandatos de oralidad incumplidos, mucho más mandatos flexibles de oralidad o concentrados en alguna serie de actos que, por supuesto, van a desestimular la utilización del método para los actos no previstos. Entonces, alguien puede leer inocentemente la expresión preferentemente y decir, no es lo que dice Palacio, Carlo Carli, Merizonce, Morelo. Preferentemente significa que es oral aquellos actos que se nuclean dentro de la expresión, en el segundo párrafo, acto de prueba desarrollado contradictoriamente. Una norma que en ese sentido me pareció una buena prevención para este problema y que está muy bien concebida es la del 45D, el deber del juez de presenciar. Ahí no, creo que está mejor concebido y lo transformaría en el principio general, porque deja muchas menos herramientas para salirse de ahora. Cuando el postulado puede ser flexibilizado, se puede hacer o se puede encontrar un problema futuro de desestímulo de interpretación restrictiva. El 45, al hablar de los deberes del juez, se dice asistir, dirigir personalmente las audiencias, y la regla general, que me parece que esta es la regla. La actividad procesal, salvo aquellos actos que el Código prevea que deben incorporarse por escrito, se desarrollará por audiencias con la presencia ininterrumpida del juez. Es un requisito ineludible e indelegable cuya inobservancia determinará nulidades absolutas, etc. Me parece que la regla está mucho mejor concebida cuando se dice el proceso es oral, salvo que expresamente se explique o se determine en la norma que se va a permitir la presentación de escritos. Ese es el principio de oralidad, creo yo, en su mejor concepción. Esperemos que predomine esto y en la medida de las posibilidades pueda transformarse en una regla. De lo contrario, me parece muy inteligente haberlo incorporado en algún lado que sea menos visible que el principio. Si la intención fue esa, me parece que esa es la norma que debería definir y regir el principio. Bueno, entonces hay que modificar el principio. Bueno, para interpretación auténtica tienen a los maestros. Yo le puedo hacer lo que me parece que debería ser la mejor interpretación
de lo que tal vez no se quiso hacer, pero pues, se puede lograr de todos modos. Entonces, profundizar esta idea me parece esencial. De otro lado, así como digamos, un aspecto que vale la pena desarrollar, me parece, a título general está en sintonía un poco con lo que decía Matías previamente. En los principios hay mucha fortaleza en la idea de efectividad y una fortaleza más moderada o tal vez más desarticulada de los esfuerzos en la determinación de los principios asociados a la eficiencia. ¿Sí? Es decir, está claro, creo yo, cuáles son los objetivos del proceso, está claro que toda decisión y norma procesal tiene que ser orientada a los objetivos predeterminados de ese proceso de la tutela judicial efectiva. Lo que me parece que debe merecer semejante fortaleza es un principio que articule todos los mecanismos destinados a que esos objetivos se cumplan de la mejor manera, es decir, más rápido y con menos costo. ¿Sí? Efectividad y eficiencia en términos generales del concepto de la distinción clásica que a veces el procesalismo no se caracteriza por hacer, no en la escuela porque afortunadamente Morelo la ha hecho ya en el pasado, la idea de distingamos efectividad de eficiencia, pero incorporemos también principios de fortaleza tal que nos aseguren que no solo vamos a perseguir esos objetivos, sino que los vamos a perseguir en términos macro y en términos micro, caso a caso, a través de un objetivo fundamental de preservación de costos y de tiempos. Por supuesto, está el principio de economía y celeridad, está el mandato de eficiencia junto con la tutela judicial efectiva. Lo que me parece es que lo que debería hacerse, al igual que se lo hizo con otros principios, es centrar la idea fundamental del mandato de optimización de tiempos y costos a través de, por lo menos, principios fundamentales o deberes como se hizo con la oralidad. Esos deberes, a mi juicio, pueden ser mucho mejor articulados incorporando previsiones que fuercen a los jueces a tener protocolos de trabajo, deber de tener un protocolo, como dijo Matías, deber de tener esta serie de objetivos y deber de revisar los instrumentos a través de los cuales voy a lograr esos objetivos. Y deber de revisar constantemente los objetivos y los instrumentos a partir de los resultados medibles que tengo de los dos factores. Eso es el control de gestión, ¿o no? ¿O me equivoco? Bueno, entonces, si eso es el control de gestión, eso puede ser parte de un verdadero principio útil, tal vez no redundante con la idea de economía y celeridad, sino pasado a un deber concreto como se hizo con la oralidad. Deber de seguir un protocolo, 1, deber de controlar y supervisar ese protocolo, 2, ese protocolo tiene que tener objetivos e instrumentos. 3, de la supervisión logro que los objetivos y los instrumentos puedan estar dinámicamente revisados o ser dinámicamente revisados. Primer dato. Segundo dato, el protocolo general de actuación como deber tiene que ser acompañado con otro deber específico caso a caso. El plan de actividades y cronograma de trabajo caso a caso. Deber, que es parte de un principio general. Ustedes me dirán, ¿no será eso demasiado preciso? No, preciso sería decir cuál es el plan. Pero entre lo preciso, tan preciso que no es un principio, y el principio tan amplio que es un mandato general o redundante, me parece que ahí, para la eficiencia, hay que hacer lo que se hizo con la efectividad. Decir cuáles son los mandatos específicos, pero no puntuales, sino un poco más particularizados, para que ese principio bien concebido rinda frutos. Entonces, de esa manera se puede, creo yo, concebir mejor la idea de economía procesal, en términos de economía del sistema de justicia, ¿sí? Costos, celeridad y demás, del sistema como tal y del caso en particular como mandato de optimización. Ya vas a tener oportunidad de criticar lo que estoy diciendo. Nos conocemos desde hace tantos años. Si habremos discutido, ¿por qué no podemos hacerlo? Pero totalmente. Tercer dato, interesante me parece. Hay un principio que está enunciado, pero me parece que está ausente de algo que hay que incorporar, que es la renovación de la idea de la contradicción. El principio de contradicción es parte de un principio general que está concebido junto con
el artículo 4, el principio dispositivo incluye algunos corolarios, al final menciona la congruencia respetando el contradictorio. Me parece que el contradictorio merece una reflexión especial. La regulación moderna, que ya varios códigos tienen del principio contradictorio, creo que debió o necesita ser incorporada, especialmente saliendo obviamente de lo redundante, de lo ya pleonástico o reiteradamente explicado, de que toda resolución tiene que ser dictada previo a ser escuchado por las partes, e indicar puntualmente, el principio que no está enunciado, debería, creo yo, decirse eso, y que se ha reforzado en algunas menciones, tal vez con cautelares y otras instituciones en las que por ahí se ha reforzado el contradictorio en algunos sentidos, pero me parece que la regla tiene que ser mucho más amplia, clara y precisa sobre este punto. Toda resolución tiene que ser dictada previo a audiencia de parte o previo a haber escuchado a ambas partes. Y otra cosa muy importante que el Código Procesal francés, el Código brasilero y demás otras reformas incorporan, aún para dictar una resolución de oficio, los jueces tienen que escuchar a las partes. Aún las normas que afectan el orden público, que pueden ser por lo tanto dictadas de oficio, declaradas de oficio, los jueces tienen que escuchar a las partes. Dejemos de confundir contradictorio, o más bien orden público, susceptible de ser declarado de oficio, con susceptible de ser declarado sin escuchar a las partes. La distinción parece demasiado obvia. Sí, lo puedo hacer de oficio, pero primero escucho. Esa es la diferencia entre el orden público y las controversias o la aplicación de normas privadas, que unas requieren petición de parte, pero ninguna de las dos puede ser dictada sin escuchar a las partes. Eso es el contradictorio, creo yo, concebido modernamente y que podría ser incorporado también como un principio general más allá de las instituciones o normas particulares que el Código tenga. Me parece que merecía llegar a ese rango, llevar ese rango al principio. Dos principios más y cierro por razones de tiempo, los que me parece que deberían hacer la diferencia. Transparencia y publicidad está regulado en términos de lo clásico. Los procesos son públicos, salvo lo que los jueces digan en contrario, en atención a cuestiones de moralidad, menores, etc. Me parece que así como la eficiencia de la economía procesal, que puede ser vista en términos del sistema y del caso, la transparencia también puede ser vista en términos del sistema y del caso. La publicidad del caso es una cosa, la transparencia del funcionamiento del sistema de justicia es otra. Era, creo yo, una excelente oportunidad para incorporar normas sobre transparencia activa del sistema de justicia. Algo mencionó, creo, Matías, acceso a la información, estadísticas, todo aquello que tantas veces, e incluso en este proyecto, y Ornella seguramente lo mencionó en su conferencia, porque es la introducción al proyecto de investigación sobre los resultados del análisis empírico del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires, la introducción siempre es: tenemos que tener datos para hacer lo que el sistema de justicia merece. Entonces, acceso a la información, estadística, estándares de gestión, asociados también con aquello de la eficiencia en general. Entonces, este principio, creo yo, merecía un análisis sistémico, no caso a caso solamente publicidad, sino aprovechar la oportunidad para imponer una regla de derecho positivo que impide al Poder Judicial seguir diciendo estos datos no los tengo. ¿Sí? No es acceso a la información, no, es producción de información. Eso es una regla de gestión que al día de hoy me parece que debería estar incorporada en el Código. Lo último, sin perjuicio de algunas cuestiones adicionales, se pueden decir sobre algunos principios. Sigo sin entender el último, ya lo hablamos la otra vez, hicieron bien, creo yo, el Código por lo menos neutraliza sus efectos, como hablamos alguna vez, pero sigo sin entender los alcances, que es el principio de no exigibilidad de otra conducta, ¿sí? Ahora pasa a ser un principio relacionado con la imposibilidad de exigir lo imposible. Antes parecía algo más vinculado con una excepción al principio de colaboración. Antes. Ahora parecería la prohibición de exigir lo imposible y demás. Me parece que hasta
ese principio podría ser directamente suprimido. Y la preclusión procesal, que se regula en términos prácticamente homólogos a la improrrogabilidad de los plazos. Es decir, la preclusión es: los plazos fenecerán por su vencimiento, sin que el trámite pueda retrotraerse. Me parece que hay algunas manifestaciones de la preclusión que fueron construidas por la jurisprudencia, porque tampoco están en el Código actual, que merecían una incorporación, como la preclusión por consumación, que tantas veces genera los problemas cuando hay ampliaciones en el ejercicio de facultades dentro del plazo general, ampliaciones de los recursos, ampliaciones de esa construcción del principio de preclusión por consumación, es decir, por el ejercicio efectivo, es algo ciertamente discutible, es una construcción ciertamente discutible, pero atiende a buenas razones, tal vez merecía una incorporación. Eso y el ejercicio eventual de las postulaciones como incorporadas en el efecto preclusivo de lo no dicho, es decir, lo que se llama cosa juzgada o preclusión eventual, etcétera, tal vez merecía una reflexión, incorporarlo dentro del principio de preclusión. Pero, decía, el último es el de colaboración procesal, lealtad, buena fe, etcétera. Esta es una directriz fundamental, tan importante, creo yo, como la oralidad para revisar el modo en que litigamos en la justicia civil. Una cosa es, por supuesto, enunciarlo, y otra cosa es incorporar esas previsiones, y hay previsiones, eso sí, incorporadas aquí. Haya instituciones que son el reflejo de la aplicación de ese postulado, ¿sí? Podemos enunciar, en definitiva, tenemos que conducirlos con lealtad, buena fe, veracidad y colaboración, actuando en colaboración, etcétera, pero tenemos que ver cuáles son, en definitiva, las reglas o sanciones aplicables al incumplimiento de esos deberes o cuándo esos deberes se configurarían en concreto. Yo solamente voy a decir dos cosas. En el Código hay multas, hay sanciones, hay indicios, ¿sí? Y hay reglas, por ejemplo, de inversiones de la carga de prueba, como la llamada carga dinámica de la prueba. Es decir, hay varias instituciones que permiten, frente a una misma circunstancia, actuar en desintonía con el principio de veracidad, lealtad, buena fe, etcétera, extraer conclusiones que los jueces pueden aplicar. A mi gusto, las mejores sanciones son las que conducen a estímulos que van a ser utilizados. Si yo sé que por mentir en A me van a considerar que mentí en B, C, D, E, eso es mucho más útil que construir un indicio para A en el sentido de un indicio negativo. ¿Se entiende? Es decir, la persona que miente deja de ser confiable, consecuentemente puede perder el juicio, no el indicio sobre un hecho puntual, por ejemplo, si cumplió o no cumplió la medida cautelar, si tiene o no bienes en el beneficio de litigar sin gasto, etcétera, que son hechos puntuales. Ahora, se puede expandir, como en muchos ordenamientos sucede, la sanción procesal, que es la más estimulante. Mentir, paga o no paga, no por las multas que se aplica, que fundamentalmente con posterioridad difícilmente algún juez termine sancionando a la parte, efectivamente, como pasa con la temeridad y la malicia en la actualidad. El temor que más activamente estimula la conducta veraz, colaborativa, a mi juicio, es la sanción procesal probatoria. Y no solo el indicio general, que es el contemplado en el principio general, sino creo un indicio cuya seriedad pueda ser modulable en atención a la calidad de la conducta comprometida. Cuanto más necesidad de colaboración, por más desequilibrio de acceso a la información, más rigor de las consecuencias derivadas de la falta de colaboración, y así sucesivamente. Es una conexión, en definitiva, de la tutela efectiva con el principio de colaboración. No debería, creo yo, llegarse al punto del cómo terminó regulada la carga dinámica de la prueba, que es una institución que quedó regulada como una inversión de la carga de la prueba, punto sobre el cual vengo insistiendo hace tiempo que es una decisión de lese ferenda equivocada. Creo yo que la incorporación de estímulos a partir de indicios fuertes, vehementes y no relacionados con el hecho sobre el que la prueba, solamente con el hecho sobre el que la prueba
está en mejores condiciones, sino con otros hechos y poder concluir acerca de la existencia de otros hechos derivados de la falta de colaboración, es estímulo suficiente sin necesidad de exigir un resultado. Es decir, basta con exigir medios, basta con exigir colaboración para solucionar de la manera racionalmente más aceptable el problema de la deficiencia o desigualdad en el acceso a la información. Ya exigir resultados, como me parece que el código ha hecho, me parece criticable, me parece demasiado, pero no voy a tener tiempo para desarrollar esta idea porque mi tiempo ha concluido. Así que muchas gracias, lo seguimos discutiendo, va a ser un placer. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer al doctor Berizonce por la organización de estas jornadas desde el Instituto y además de tantas otras actividades que nos alientan a pensar. Y esto, aunque pareciera algo tan sencillo, no es tan común de ver que en todos los ámbitos se puedan compartir ideas distintas como es en este. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a los estudiantes de las comisiones de la cátedra que están presentes y espero que con las exposiciones anteriores y las que prosiguen puedan ser enriquecedores. Yo me acordaba que el año pasado o el anteaño hubo un evento organizado por el Instituto donde solamente se contaban en aquel momento con las bases. Y hubo distintos aportes desde el público donde había críticas a las bases. Para aquellos que no están al tanto de qué son las bases, ustedes saben que cuando en Nación, porque el proceso legislativo en la provincia de Buenos Aires y en Nación fue totalmente diferente. En la provincia de Buenos Aires se trabajó en base a un texto que se hicieron modificaciones. En Nación se empezó absolutamente de cero. Se convocó a un grupo importante de personas, serían aproximadamente unas 20, que consensuaron parámetros o puntos sobre los que tendría que expedirse una futura reforma. A eso se le llamó las bases que se publicaron. Estas bases debían ser el punto de inicio para luego redactar el articulado, que de todo ese grupo extenso de personas se le adjudicó en principio a 4 y con un facilitador que colaboró en todo nuestro trabajo. Santiago Pereira Campos, el facilitador, el Eduardo, el doctor Camínquer, María Lilia Gómez Alonso y yo, los redactores de este articulado chico, que luego se pasó a una comisión revisora y que luego también se pasó a un pleno. Es decir que, imagínense que estas distintas opiniones que ustedes están escuchando también fueron opiniones que se ventilaron en cada uno de estos ámbitos. Por supuesto que cuando uno prevé cómo dar la charla, no tiene en cuenta qué fue lo que dijo el expositor anterior, pero me encantaría poder empezar con algunas reflexiones porque todo finalmente está y surge desde los principios. Y también pensaba yo, qué excelente oportunidad esta, porque una de las fuentes que nosotros consideramos fue el anteproyecto de Morelo, Camínquer, Araz y Einer. Entonces, que justamente en el 10º aniversario del fallecimiento del doctor sea una excelente oportunidad de que él pudo ver parte de los frutos de su trabajo en este nuevo proyecto. Porque además, tanto lo que hicimos, creo, Eduardo y yo, fue tratar de implementar tantas enseñanzas que hemos recibido en el marco del instituto, también guiados por el doctor Berizonce. Y esto no lo digo, doctor, para que usted no nos critique, nos puede criticar también. Pero son conceptos que vienen de larga data y se procuró implementarlo de la manera más precisa, más amplia y más loable y accesible posible. Mencionabas, por ejemplo, el principio de contradicción. Por supuesto que el principio de contradicción es una de las piedras angulares donde se maneja todo este proceso. Recordaba, y esto se lo decía en voz baja a Eduardo recién cuando hablabas, que antes de ayer estuvimos en un encuentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde justamente se discutió y se criticó del proyecto, por ejemplo, que las medidas cautelares se sustanciaran antes de su traba, si bien siempre se establece que como excepción puedan dictarse inaudita parte como es lo clásico. Bien,
en realidad, esto que en realidad es una tendencia en todo el derecho internacional y en el derecho comparado, y que acá incluso sería una forma, y entiendo que vos coincidís de implementar el principio de contradicción, hay otras voces que se alzan en contra de esto, pero más allá de eso, y que no las comparto, sí coincido con que el principio de contradicción está instaurado en cada una de las etapas del proceso. Al fin y al cabo, estos principios que enunciaste magníficamente, Leandro, no hacen más que transmutarse, corporalizarse en el articulado que está en todo el ordenamiento. Por ejemplo, cuando vos decías, ¿por qué no se hizo más preciso el tema de la transparencia? Una de las cosas que se estableció, por ejemplo, es que el sorteo entre los jueces de la Cámara al momento de revisar las apelaciones sea electrónico, lo mismo que sea público el trámite de los expedientes. Es decir, y esto solo para citar uno de los ejemplos, donde en realidad la transparencia y la publicidad de los actos para el control democrático de las actividades del Poder Judicial es uno de los conceptos que se ha pretendido tener en cuenta. Para aquellos que no conocen cómo quedó finalmente integrado este grupo de 4 personas, 2 son abogados y 2 ejercen la magistratura. También decíamos, 2 son hombres, 2 son mujeres, y así podríamos seguir haciendo otras clasificaciones, pero todos inteligentes. Bueno, en realidad, cuando, por ejemplo, también hablabas, Leandro, de un mandato de optimización. Por supuesto que este mandato de optimización fue lo que guió cada uno de los debates que llevamos adelante, debates muy arduos y con fundamento. La idea fue cómo podemos llegar a implementar de la mejor manera esta disposición para que se logre este resultado. Incluso podemos compartir, porque esto también fue parte de lo que se debatió en el Pleno, muchos pretendían establecer en las bases ciertos principios para evitar ciertos efectos. Es decir, se pretendía más trabajar para evitar la patología que para lograr el resultado. Es decir, esto es para que tengan en cuenta cuántas son las ideas que se han debatido en cierto momento para tratar de lograr las normas como finalmente ustedes la han visto. Si tuviéramos que mencionar un poco para explicar en qué consiste el anteproyecto, veríamos que, en primer lugar, y sobre esto creo que se va a expedir Eduardo, es un proceso que, si bien van a encontrar disposiciones que están en el Código Nuevo, es una disposición absolutamente nueva. Es decir, los ejes sobre los que está funcionando el proceso se hicieron con una dinámica distinta, sin estar atados a las disposiciones vigentes, tomando sí y rescatando todas las normas de gran utilidad que hoy se cuentan y que también podían seguir, por supuesto, siendo operativas. Entonces, esto de tener o implementar un sistema nuevo nos dio la posibilidad también de recurrir a derecho comparado, lo mismo que precedentes jurisprudenciales. Muchas de las soluciones que prevé el anteproyecto para ciertas cuestiones son producto de la jurisprudencia. Por ejemplo, cuando ustedes saben el Código tanto de Nación como de Provincia prevé hacer lugar la excepción de incompetencia, y esto corresponde que la causa tramite en otra jurisdicción, se dispone el archivo. Acá se dispone la remisión, es decir, para evitar un dispendio jurisdiccional. Después, por ejemplo, se incorporó la apelación adhesiva, que nuestro código, tanto en Nación como provincia, no los tiene. Luego, otra de las respuestas jurisprudenciales que se sumó al articulado, por ejemplo, la revocatoria in extremis. Otro de los conceptos que se tuvieron en cuenta es no reiterar cuestiones procesales que ya están expuestas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Como ustedes saben, en varios de los institutos, si bien el Código de Vélez tenía ciertas disposiciones procesales, este Código Civil y Comercial de la Nación fue avanzando en ese sentido y, por lo tanto, se procuró no hacer reiteraciones. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes observen qué excepciones se pueden oponer en el proceso de conocimiento o en el caso, por ejemplo, del proceso ejecutivo o en el monitorio, no van a encontrar excepciones que están en el Código Civil y Comercial de la Nación.
donde también se advierte en el articulado correspondiente que son de aplicación. Después, por ejemplo, se trató de mantener una terminología única. Así, cuando hablábamos en el monitorio o en el juicio, en el proceso ejecutivo, se procuró hablar de títulos valores, que es la terminología que utiliza el Código Civil y Comercial de la Nación. Después también otras de las repercusiones que tuvo la ley sustantiva sancionada, es decir, este Código Civil y Comercial de la Nación en la normativa procesal, es que ustedes van a ver, por ejemplo, que no está el deslinde. ¿Por qué? Porque el deslinde ahora es una acción real. Entonces, esto porque lo modificó el Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto, no requiero un proceso especial para tratarlo de regular. Un tema importante que hace también a los principios, porque lo que me parece excelente es cómo cuando se redacta uno es autor y cuando redactamos absolutamente cualquier pieza escrita, cada uno de nosotros, un artículo de doctrina, un voto, una sentencia, un articulado, somos autores. Y en un segundo, cuando lo leemos, pasamos a ser público. En este momento, cuando vos hablabas del articulado 1, dice, ¿cómo repercute en un público calificado académico esta redacción de esta disposición? Y es así cuando uno de los puntos que destacaste fue el tema de la efectividad. En realidad, a través de cada una de las disposiciones se procura que el instituto que en ella se ha previsto resulte efectivo, que no quede simplemente en una ideología, que termine quedando en una abstracción, que no implique en la práctica ninguna modificación útil para la vida de las personas. Esto es finalmente lo que guió los grandes debates que hemos tenido en los distintos ámbitos. Por supuesto que el Código intentó, el anteproyecto de Nación intentó avanzar sobre algunas cuestiones que la ley procesal había guardado silencio. ¿Y qué son procesales? Quizás, no sé, y esto ya es una mera elucubración, si el Código Procesal hubiera sido más específico, quizás el Código Sustancial no hubiera avanzado tanto sobre ciertos temas. Lo cierto es que el Código Civil y Comercial sí tiene disposiciones procesales y aparte tenemos las reglamentaciones locales. Así, por ejemplo, tenemos incluidas en las posibles materias las relaciones societarias, las cuestiones de consumo, la revisión de la cosa juzgada. Otras de las incorporaciones es ya se suprime el tema de la recusación sin causa, que esta era una idea que desde hace muchísimas decenas de años, ya diría, también sostenía el doctor Morelo. El doctor Morelo decía que la recusación sin causa tiene que ser parte del derecho que no debe ser. Esto se ha respetado también. Se previeron las multas, y las multas, y esto también, Leandro, con relación a lo que referías de esta inconducta procesal, si esto puede ser, si se vulnera el principio de decir verdad, ¿me cae solamente esta prueba, esta evidencia o tiene una mayor extensión? Yo creo que una posibilidad u otra va a estar dada finalmente por el operador que va a implementar esta disposición. Creo que estarían dadas las condiciones como para hacer una interpretación más extensiva. Lo que sí es importante de destacar como parte de reglas que trasuntan los principios que enunciaste es que a través de las distintas disposiciones lo que se procura es un proceso que se logre la verdad. Una verdad más cercana posible a lo que realmente aconteció, no que el juez tome, como dice Michele Tarufo, la historia mejor contada. Entonces, tratar de acercarse a esta verdad real. Y por eso, por ejemplo, también se establecen sanciones en el caso de no haber dicho la verdad. El deber de decir verdad es uno de los, diría, ejes sobre los que también se sustancian las distintas disposiciones. Y por eso también se prevén multas y se prevén sanciones. Incluso, por ejemplo, en el caso del proceso monitorio, se prevé que si finalmente la resolución
es desfavorable a una parte que se acredita que mintió, además se le imponga una multa. Es decir, se apuesta a la transparencia, se apuesta a la verdad, se apuesta a un proceso sincero, donde indispensablemente requiere un juez presente. Cuando también se opta a través de distintas disposiciones, y solo para citar uno, las notificaciones, ¿no? Se apuesta a la celeridad. Todos piensen que todo este proceso, todo el anteproyecto está ideado sobre un sistema informático. Por eso, en las normas transitorias se estableció lo referente al expediente papel. Cuando uno dice, ¿por qué no está el papel, está solo en un artículo que dice cédula papel? Es que en realidad todo es electrónico, todo es digital. Esto, por supuesto, es pensado en un sistema basado en un futuro que espero que sea próximo, más allá del distinto desarrollo informático que hay en las distintas jurisdicciones. Y acá, con respecto a la jurisdicción, un tema que tangencialmente vos también referiste, Leandro. Cuando se nos convocó para las bases, ¿no? Y estaba todavía en elaboración, hubo también un encuentro propiciado por el Ministerio de Justicia, donde se convocó a los distintos ministros de justicia de las distintas provincias, donde se conversó sobre la posibilidad de que las reformas locales pudieran seguir esta línea. Después, por supuesto, el proyecto de nación fue tomando cada vez más tiempo y, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires se llegó a sancionar un anteproyecto que también tiene presentación en la legislatura y que tiene características diferentes. Sin embargo, en otras provincias, y esto salió en noticias periodísticas, por ejemplo, en Santa Fe, se está tomando en cuenta este anteproyecto de nación para poderlo llevar adelante. Incluso una persona a quien conozco dice, esperaba que el proyecto hubiera sido mucho más de avanzada que lo que es. Y dice, no necesariamente porque fuera útil establecerlo, sino como es poner una meta más adelante de donde estamos hoy, o quizás mucho más adelante, como para que pueda ser utilizado como un faro en las reformas procesales de las provincias. Si avanzamos también en otras de las incorporaciones que prevé, y esto también vinculado con la necesidad de dar respuestas, como habías dicho, en este mandato de optimización. Tenemos, por ejemplo, la incorporación de las nulidades absolutas, porque aquellos que estamos estudiando derecho procesal sabemos perfectamente de que, si bien las nulidades absolutas son de orden sustancial, no están previstas por su propia naturaleza dentro del Código Procesal, sabemos que tienen una injerencia indiscutible en el proceso. Por eso también se incorporó. Por ejemplo, el caso de las tercerías. Una de las alternativas, si ustedes observan el artículo 140 del proyecto, no solamente está en las tercerías tradicionales de dominio y de mejor derecho, sino que también se incorporó una tercería para aquel que pretende esgrimir el derecho que el tercerista tenga por alguna reglamentación sustancial. Que si esto uno lo ve, y se discutió mucho qué sentido tenía su incorporación, si uno lo ve a raíz de los derechos, por ejemplo, que tiene la familia extensa, en el derecho a la vivienda, en ejecuciones de orden patrimonial, veríamos que tienen también la posibilidad de poderse encauzar. También en línea con este deber de decir verdad y ya más de orden institucional, ustedes saben que se incorporó como proceso especial la extinción de dominio. Y acá una aclaración general. Si ustedes observan cómo en el anteproyecto se identifican los procesos, van a tener procesos de conocimiento. Y quizás ustedes se pregunten, ¿por qué el proceso ejecutivo o el monitorio está como un proceso especial? ¿Cómo está, doctor? Porque en realidad se los consideraron como distintas formas de procesos de conocimiento, dejando para la ejecución lo que es en sí
la ejecución de sentencia. Bueno, solamente para cerrar, otra de las grandes ventajas, y justo ahora que ingresa el doctor Hitters, uno sí, también, doctora, hay que referir, que es el tema de su especialidad, que quedó finalmente incorporada con una forma orientativa la ejecución de las decisiones de la Corte Interamericana, teniendo en cuenta también que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es el que también se aplica en el ámbito federal. También, por ejemplo, y como parte de la transparencia, las subastas electrónicas, también la posibilidad de estos postores que pueden subastar, es decir, pueden proponerse o postularse o participar de una subasta más allá de la distancia, lo que asegura esta transparencia. En síntesis, como ustedes verán, todos los principios que enunció Leandro, se ha pretendido que puedan quedar contenidos en distintas reglas que seguramente además tienen algunas previstas y otras que la jurisprudencia irá diciendo en el caso de que este anteproyecto se llegue a tener vida, que seguramente irán creando algunas excepciones. Solo para cerrar, recuerdo, aprovechando este aniversario del doctor Morelo, siempre cómo apostaba él con entusiasmo a tener un derecho mejor, una sociedad más justa, más accesible, de mayores oportunidades. Y bueno, es nuestro deseo que quizás, ojalá, con estas disposiciones procesales, más allá de que finalmente entren en vigencia o no, al menos puedan seguir siendo debatidas para que sobre las diferencias construyamos unidades. Muchísimas gracias. Para no enredarte entre los cables. Bueno, buenas tardes. Un gran gusto estar aquí. Gracias a la iniciativa del profesor Berizonce y en un acto de tanto sentido como es el 10º aniversario del fallecimiento de Morelo. Yo tenía varios puntos, pero reafirmo el primero, aunque no tenga prácticamente empalmo con lo que hacía referencia Patricia, que es un poco cómo sobrevuela Morelo en esta tarde y en este análisis sobre el Código Procesal. Antes de venir hoy, revisaba algunas de las obras que en un anaquel de mi biblioteca tengo ocupadísimos, varios anaqueles con las obras de Morelo, y encontré el último, en base de una vocación del 2006, en el último un capítulo que habla sobre la contribución al derecho procesal de él, ¿no? La mirada de él como contribución al derecho procesal. Y me parece que lo importante de ese capítulo es que no habla de él. Es decir, no pensaba el derecho procesal o su propia obra como una cuestión individual, sino que la pensaba como una cuestión grupal. Hay una larga discusión y se ha escrito mucho sobre esto. De hecho, Sentís Melendo tiene algunas páginas muy lindas sobre si hay escuela o no escuela, y el alcance del término escuela. Y me llamó la atención algo que ya había visto en su momento, que no ahí, digamos ya en la última etapa de su producción jurídica, no habla de escuela, sino que habla de grupo y define por qué habla de grupo, lo cual me parece muy interesante. Y pone ideas tan valiosas como la idea de complementariedad de los estudios del proceso, el colectivo mentalmente subordinado a los propósitos de hacer, investigar, corregir lo establecido, profundizar los cambios y, de ser posibles, acercarnos a la excedencia a fin de que lo recibido se fuera recreando hacia el futuro como otro nivel o registro de utilidad. Yo no lo podría decir así, ¿no? Están tan condensadas cada uno de estos formas de describir ese pensamiento
que alentaba hacia el futuro, basado justamente en esta idea del colectivo, digamos, del esfuerzo de generación tras generación. El segundo capítulo de esta parte del libro habla de lo hecho en un vuelo rasante y hace algo que era muy usual en Morelo, que es rendir cuenta. Y al rendir cuenta de las múltiples iniciativas en las que él veía desplegarse el grupo que lideraba, una era Proyectos de Código y Leyes Procesales, el número 25. Y después concluía el capítulo hablando de hacia el porvenir, lo cual también es una invitación a los que siguen, digamos. A mí me sorprendió ver esto y constatar que muchas de las cosas, como decía Patricia, que se intentaron hacer, estaban concebidas sobre estas bases, digamos. Fueron muchos años de trabajo con él y en la facultad que fueron forjando prácticamente reacciones reflejas. Nosotros trabajamos en el código usando una expresión deportiva. Uno cuando intenta hacer cualquier momento en cualquier deporte, si lo hace bien es porque no lo piensa, digamos. No es reflejo, ¿no? Y aquí pasó un poco eso, digamos, muchas de las ideas que discutimos cuando trabajamos en el código, lo hicimos con actividades reflejas, reflejando aquello que durante mucho tiempo aprendimos. Claramente Morelo fue el gran impulsor en la doctrina nacional de una mirada no asfixiante y hacia afuera. Fue el primero que alentó un comparado no inerte, en un comparado cerrado en la repetición de un modelo, sino un comparado abierto, expuesto a aquello que en su tiempo era lo mejor que él podía tomar de la doctrina. Sobre esa base intentamos trabajar. Y el trabajo, y acá va el segundo punto, lo que intentó fue romper con un círculo que es vicioso y que responde a quién da el primer paso, ¿no? En la primera reunión que tuvimos la comisión en pleno, creo que vos estabas, Agustín, también, cuando nos reunimos, usted imagínense lo que es reunir a 20 procesalistas. Es un riesgo marcado, digamos, es una zona de peligro, con muchísimos egos, digamos, es complicado. Con los profesores todas las cosas son bastante complicadas. Y procesalistas, y hablando de un proyecto de reforma al código, esto era más difícil aún. Entonces ahí, como había la posibilidad de lanzar ideas, no estaba todavía hecho el camino, salió algunos de los interrogantes, como por ejemplo este de ¿qué son primero? ¿Las leyes o los hombres? Yo tengo que tener operadores formados para una reforma, tengo que tener una mejor abogacía, tengo que tener un mejor poder judicial, tengo que tener recursos materiales y de conocimiento, tales como las estadísticas, para hacer una reforma, o tengo que pensar en la ley. Esto fue un interrogante dificilísimo de resolver. El problema es que siempre hemos pensado en este interrogante y un poco nuestra suerte fue ligada a la no resolución de ese interrogante, que también va ligado a un problema que está en nuestra esencia, que es la poca valorización de la ley. Ayer, en una conferencia, en la conferencia que recordaba la profesora Bermejo, nos dijeron que el proyecto no constataba el hecho empírico porque no había una prueba de cómo los efectos que iba a producir.
es que cuando uno piensa una norma con la mejor, con toda la fuerza que uno puede al pensarla, digamos, equivocándose, equivocando en el objetivo a lo mejor, pero intenta hacer lo posible no es la realidad, es la realidad transformar. Entonces, si yo me freno por la realidad, a cada paso pienso, esto no es posible porque cada juzgado tiene su librito, porque son muchos empleados y es muy difícil organizar las estructuras, porque me faltan las estadísticas, porque me falta esto, porque me falta en el otro, critico pero nunca hago nada, me quedo empantanado en el no hacer indefinidamente. Entonces, sabiendo de que muchas de las cosas que se iban a poner en el código iban a ser difíciles de lograr, intentamos ver cómo era posible cambiar el modelo y romper con la inercia, apostando a tener una mejor administración de justicia, lo cual no era desde luego sencillo. Y en esto tomo algo que decía Matías con razón, algunas cosas se podrían haber profundizado más. Pero también es bueno valorar lo que no se dice. Ustedes saben que en términos estructurales, y acá voy al comentario de Matías, que tiene que ver sobre la oficiosidad, pero lo pongo muy en el terreno, ¿qué hizo la reforma de la ley 17454? Primero puso un secretario, que tiene que ver con una estructura jerárquica, donde yo tengo a alguien que haga para mí. Y después puso un prosecretario, que hace todo lo que no hace el secretario. Y después le pongo tareas a estos dos funcionarios para descomprimir el juez, donde yo al juez lo pongo como juez de sentencia. Revela la estructura normativa que tengo un pensamiento en el cual revelo la estructura. Acá no van a encontrar ningún secretario en todo el código. Se habla de juez. Ahora podrán decir, ¿hubiera sido mejor ser más detallista en la estructura de auxilio? Puede ser que sí, puede ser que no. Y había imposibilidades concretas, es decir, a lo mejor me ahogaba, volcaba en los 100 metros porque empezaba a discutir un tema de poder y volvía al círculo vicioso. Me quedaba ahogado en el dilema, necesito o no necesito oficina judicial, son los hombres, son las estructuras, ¿qué son los jueces? Los abogados hacen trampa, los jueces no... Esa discusión hasta el hartazgo ahoga toda iniciativa y preferimos superarla por arriba. Veamos a ver si nos animamos a pensar una estructura normativa nueva. Ese fue el desafío. Teniendo en cuenta también, y voy al tercer punto, que las resistencias sociales al cambio son infinitas y marcadas. Un código es un símbolo y es un lenguaje. Empecemos a hablar en ruso, no vamos a querer hablar en ruso, ni nos entendemos. La misma reacción tenemos frente a este otro simbolismo, al simbolismo del código. Hay una reticencia gigantesca al cambio. Y ustedes me dirán, ¿cómo pruebo esto? Voy a intentar ir muy rápido, pero intento probarlo. Para mí el mejor trabajo, para mí, digamos, es una petulancia que yo hable de mi apreciación, pero en el tomo 16 de la Enciclopedia de Derecho Comparado está dedicado al derecho procesal civil, ese tomo 16. Ahí hay un trabajo de Van Canegan sobre historia del proceso que es unánimemente considerado de los mejores análisis históricos sobre el proceso civil. Allí Van Canegan habla después del siglo XIX, habla desde los comienzos de todo lo que es el proceso civil, pero habla de la era de la codificación como una era que cambia la forma de organizar las discusiones procesales. Codificación, Código Procesal Civil francés de 1806 y demás. Y allí dice claramente que el Código Procesal Civil francés, que fue innovador para todo el mundo, en realidad era un repensar la ordenanza procesal de 1667. Es decir, cuando los franceses intentaron ser renovadores, se toparon con que se podía cambiar, pero cambiar los hábitos de la magistratura y de los abogados es muy difícil y por eso hay grandes resistencias al cambio. Y voy a dar un segundo ejemplo y después sigo.
Cuba se independiza de España en 1889. Esto significa que era ley en Cuba la ley de enjuiciamiento civil española de 1881. Después la invade Estados Unidos por un año. Después pasa el periodo de suave dominación de Estados Unidos. Después viene la Revolución Cubana. Y recién, en 1974, reforman la ley de 1881. Es decir, tan hondo se enraizan este tipo de reformas que es muy difícil cambiar. Es muy difícil remontar eso. Y déjenme muy brevemente, porque me parece que es lo que le da marco al código. Digamos, yo ahora vi algunos detalles, pero me parece que sin estas cosas algunas son difíciles de entender, por eso me refiero a ellas. ¿Qué pasa entre nosotros? Así, visto también muy superficialmente. Primera ley procesal, la ley 50 de 1880. Hay una larga discusión sobre si esta ley tenía base en la ley de 1830 española o la ley del cantón suizo. Hay una larga discusión sobre esto, pero lo que nadie discute es que esa ley ya era una ley vieja cuando nació y fue redactada por la Corte. Después se dicta el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires de 1880. Ese código lo toma la ciudad de Buenos Aires, hace una serie de modificaciones a la mitad del siglo pasado y perdura hasta 1967, más o menos la historia cubana. Es decir, en cuanto a pensar, hubo muchos proyectos de reforma, pero pensar un código nuevo nos costó mucho trabajo. Y es curioso cuando uno lee la ley de 1967, cómo se encarga de decir modificamos pero no tanto. La estructura no es tan diferente de lo que había. No había, si bien es un código nuevo, las modificaciones, uno reconoce el tinte clásico español en la ley de 1967. Lo reconoce muy claramente Aguas. O sea, que el cambio allí fue un cambio limitado por las circunstancias, con una discusión muy limitada, con una discusión social también muy limitada sobre las reformas, y después, en el derecho provincial como en el derecho nacional, incluido el proyecto Colombo, incluido el proyecto Morelo, retoman aquella estructura de la ley de 1967. No hubo un cambio. Este código es un código distinto, ¿sí? Está pensado a cero. Y esta es la mayor dificultad y el abismo en que en algunas cosas nos presentamos, porque lo que nos pidieron fue escribir un código que no fuera remedo, modificación, reescritura del código vigente, que pensáramos sobre lo que se había escrito en las bases, un código distinto. Algo así como pasó con el Código Iberoamericano. El Código Iberoamericano sale a partir de una discusión de bases para después llegar al Código Procesal. Y aquí estamos con el nuevo código. Y voy a un tema que marcó Leandro y que tiene que ver algo que cuando uno escribe un código de estas características se enfrenta con algunos dilemas muy serios. El dilema clásico es el dilema de la oralidad. La oralidad es una idea muy fácil de comprender, es como el principio adversarial. El principio adversarial es fácilmente receptado, se ve la medida. Uno habla de que en lugar de el juez juzgar, se desplaza al fiscal la acción, entonces el juez al momento de la decisión tiene independencia de criterio, pero no es el juez investigador. Idea que se propagó por toda Latinoamérica en esta clásica distinción, discutida en algunas jurisdicciones, pero esta fue la fácil de entender, porque también una reforma tiene que ser fácil de entender. La oralidad, como nos falta tanto, es fácil de entender. Yo no sé si es la idea. Es decir, vos elogiabas el principio de oralidad y yo estoy de acuerdo de su importancia en el gran marco, porque supone
la concreción de un anhelo, supone el día en la corte. Ahora, tengo mis dudas que ese sea el problema. Y doctrinariamente, en el ámbito del derecho comparado, si bien también en el tomo 16 de la enciclopedia, el primer punto que toma Capelletti para hablar de las nuevas ideas del proceso civil es la oralidad, inmediatamente dice que la oralidad no es un absoluto, inmediatamente dice que la oralidad es una cuestión de grados, que lo que realmente importa detrás de la idea de la oralidad es la idea de inmediación entre el juez y la parte, es la conducción conjunta, es la idea de colaboración. Es lo que flota en el aire cuando uno encuentra la inmediación, no la pura oralidad. Porque, por ejemplo, el proceso italiano es un proceso aberrantemente oral, porque van y repiten lo que tienen que repetir y no hay ningún contacto real entre el juez y la parte, y por eso dura 10 o 15 años el proceso civil italiano. Es otra cosa la idea de mediación. La idea de mediación es la idea de cercanía entre el juez y las partes. Y también la oralidad es dueña de nuestros fracasos. En 1906, el proyecto Joffre decía que la oralidad era un mal método. No estamos descubriendo nada cuando hablamos de oralidad. En 1935, Lascano, cuando lo criticaba en la exposición de motivos del Código Procesal, también criticaba y decía que a donde debíamos llegar a la oralidad era la meta deseada. Y en el Congreso de 1939 procesal también el maestro Hitters habló en uno de sus primeros libros sobre oralidad, y tienen parte la culpa de toda esta confusión, desde luego. Pero a lo que me quiero referir, y tomo esto del principio de la oralidad, para representar que cuando uno discute un código procesal y se encuentra con el desafío de tener que pensar este tipo de normas, empieza a balancear pros y contras, empieza a sentirse muy inseguro sobre cuál es la última redacción a adoptar y cuál es la mejor redacción a adoptar. Pero déjenme, después voy a volver sobre oralidad, lo voy a hacer lo más rápido posible, respetando el tiempo, pero déjenme que explique algunas cosas que me parece también interesantes. La primera, que también tiene que ver con el grupo de La Plata y también tiene que ver con este homenaje, es que yo diría que esto empezó, y si me preguntan si le pongo nombre y apellido, en parte por culpa de Agustín Jankovich y de Andrés Soto. Fueron los otros culpables. Yo estoy... Los que quieren irse ahora pueden hacerlo, porque voy a seguir encontrando responsables de todo esto. ¿Por qué digo esto? Justamente en Buenos Aires también decíamos lo mismo. En el Congreso Nacional de Derecho Procesal, el último, Angelita, que también es culpable, me corregirá, cuando se escribió sobre reforma en aquel Congreso, había un panel chico. Y nadie pensaba, ¿es así, Ángel, o no? Nadie pensaba que podía haber un proyecto nuevo, un proyecto superador, otro código, otro modelo de justicia. Tan es así que repetimos lo mismo en aquel panel, repetimos lo mismo. Ahora vamos a San Juan, al próximo Congreso Nacional de Derecho Procesal, y prácticamente solamente vuelve a ocupar un panel. ¿Por qué? Porque nos ganaron los acontecimientos. Empezó a ser posible pensar en un nuevo proyecto de justicia civil, lo cual antes no era pensado. ¿Y por qué salió esto en parte? Porque los jueces se hartaron y los jueces y los abogados compartieron este hartazgo. Empezaron a ver que esa forma de administrar justicia, como decía Matías Sucunza, del siglo XVIII y XIX, no es una forma de dignificar el trabajo. Y hoy hay 14 jurisdicciones que entraron en el programa de oralidad. Y esto es simplemente por empezar a ver que la práctica exigía actuar de otro modo. Después, y acá no voy a repetir, ya lo explicó Patricia, el tema de la metodología, la conformación de las comisiones.
que generó este desafío, pero que nos enfrentó a problemas muy concretos. Uno de los problemas era de las fuentes. ¿Qué fuentes utilizar? Y si ustedes se fijan también en la reforma de 1967, uno de los temas ausentes es qué fuentes. ¿Dónde están las fuentes? ¿Qué fuentes usaron? ¿Qué modelos? Y el código usó muchos modelos. En esto usamos muchos modelos. Por ejemplo, en principios empezamos por el proyecto Couture de la primera mitad del siglo pasado, que es uno de los primeros que toma esa legislación. Pero también vimos el Código Procesal francés y nos interrogamos por qué no pone principios. ¿Y por qué no pone principios la CPO alemana? ¿Y por qué tampoco la legislación española? ¿Hay que poner principios o no hay que poner principios? Si se pone, ¿cómo se pone? El Código Procesal Civil francés es extensa la enumeración de principios, están desperdigados en un montón de artículos esta primera fase. Entonces, intentamos construir los principios tomando una serie de fuentes, iniciativas de la legislación procesal nacional, que en algunos códigos procesales también, como el Código de Tierra de Fuego, incorpora la noción de principios, y otros. Tomamos iniciativas como el Código Modelo, el Código General Uruguayo. Empezamos a ver que hay cierto consenso en Latinoamérica con respecto a la idea de principios, como es el Código General de Proceso de Colombia, como es el nuevo Código del 2015 de Brasil, como es el Código de Bolivia, como es el Código de Ecuador. Hay un entendimiento, o pareciera mostrar los esfuerzos de América Latina de códigos nuevos, porque el código alemán es nuevo por la reforma del 2001, pero es centenario el código alemán. Fue muy importante la reforma, pero fue difícil también para Alemania salir desde allí. Tomamos los principios de ALI UNIDRA. ALI es el Instituto Americano de Derecho. ELI es el nuevo desarrollo que está haciendo la Unión Europea en términos de principios procesales. Y así tomamos una infinidad de fuentes. Yo cuando nosotros teníamos, la verdad es que fue una tarea para hacer una sola vez en la vida, escribir un código realmente es extenuante. Hemos pasado por sesiones que estábamos para ir al psiquiatra, porque uno empieza, en un momento ya se confunde las ideas, porque escribir una norma no es redactar un artículo, es muy complejo escribir, y sobre todo cuando uno se da cuenta que la escribe y la escribió mal. Nos pasó 1000 veces, Patricia, corregime, ¿qué parte haces? Tal parte. Uno iba con el borrador y al final terminaba todo cambiado. Porque había cosas que no había pensado así, había cosas de las que se había enamorado y a fuerza de golpe se tenía que desenamorar porque los otros pensaban distinto y había cosas donde había que darles la razón porque la tenían. Esto fue una tarea de un gran aprendizaje, y lo que iba a decir es, nosotros primero hicimos un índice, a medida que íbamos redactando las normas íbamos poniendo las fuentes. Como las discusiones, la comisión funcionó muy bien, pero la comisión tuvo un desafío tremendo y muchísima generación, porque era trabajar con lo que pensó el otro, que es dificilísimo. Nosotros les entregábamos los borradores 15 días antes, íbamos a recibir cómo lo veían. Claro, lo veían, pero veían una parte. Nos decían, ¿el resto cuándo viene? Bueno, el resto viene. ¿Y esto cómo se relaciona tal institución con los recursos? No, pero eso todavía no lo tenemos listo. Entonces, nosotros teníamos la libertad de poder escribirlo, los demás tenían la limitante que tenían que ir detrás de nuestro ritmo. Eso no les daba tiempo para trabajar con las fuentes, porque nosotros poníamos las fuentes, pero primero era difícil imaginarse por qué habíamos escrito lo que habíamos escrito. Si aparte de eso tenían que ir a chequear en cada fuente que hicimos, que muchas veces era tomada una idea, pero la norma no tenía nada que ver, pero para nosotros era fuente de referencia,
era para ellos muy difícil. Como esa discusión se fue agotando y a medida que se acercaban los tiempos nos empezaban a decir, miren, el código tiene que estar listo, el código tiene que estar listo, el código tiene que estar listo, nos manejábamos con nuestras propias referencias a todo esto, pero dejamos de ponerla. Pero en esta parte de principios hay 19 textos citados en los códigos. La última nota que tengo es 19. Y yendo a algo que me parece interesante discutir, que plantea Leandro, que es el tema de la audiencia y la oralidad. Bueno, lo primero, intenté por lo menos expresar mi criterio, que para mí más importante que la oralidad es la inmediación, pero esta es una valoración personal mía. Pero agrego a este concepto otra cuestión que debo explicar por qué lo hicimos. Nosotros tuvimos muy en cuenta, primero teníamos como marco las bases, pero después a los principios había que darle un contenido, que es interpretación, pero que también es un poco más que interpretación. Seguimos, en algún modo, las ideas que discutió, y muy influidos por la idea de Carrió, en la idea de regla y principio. Y la idea de regla y principio plantea un nexo entre generalidad, entre norma abierta y norma concreta, que me parece que está respetada. Porque si uno ve donde se garantiza la audiencia y lo ve como regla, me parece que eso es más una regla que un principio. Y cuando uno analiza el principio puesto en la parte general, se enfrenta concretamente con un principio, por la elasticidad que le da a la comprensión del texto y que juega no nada más que con la presencia de la audiencia, juega también con todo el resto del articulado que se intenta colocar allí. Esto se repite, por ejemplo, en la idea de agenda. Nosotros, una de las cuestiones, siendo muy prácticos en estos conceptos, a la idea de transparentar en lo específico, algo que Patricia hablaba del sorteo, pero que nosotros intentamos reafirmarlo también, es el carácter público de la agenda. Y también acá hay un tema de autoridad y de poder. También es un tema sensible. ¿Al juez le gusta que le vean la audiencia? Vos hablabas de planificar la actividad. Bueno, es una posibilidad. También está la posibilidad de que se haga transparente y accesible al público la agenda. Pensamos también en las alternativas de los distintos tracks de la ley inglesa. Lo discutimos. Y nos parecía que era complicado llegar a ese modelo. Digamos, que podíamos llegar a confundir más que aclarar en el salto hacia un modelo distinto, que si uno ve las críticas de Jackson, ha tenido problemas la reforma de Lord Woolf en cuanto a los diversos tracks. Bueno, ya para ir terminando, y en términos de principios y normas relativas a los principios, nosotros empezamos por un principio derecho-principio, que nos interesaba mucho reforzarlo. Ustedes encontrarán que el primer principio del Código Procesal es tutela judicial efectiva. Y la primer norma del libro sobre partes habla de derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Y podrán decir, es un derecho y un principio. Son las dos cosas. Nos parecía que si algo había que reforzar era sin duda esa cuestión. La cuestión del acceso y la cuestión del derecho del acceso a la justicia, y la vulnerabilidad nos parecía que teníamos la obligación de reforzarla. Porque si no nos quedábamos cortos, porque no bastaba con decir este es un principio general, no, descansa allí toda la maquinaria del código, está pensado para eso. Y está tan pensado para eso que posiblemente cuando se lee no se advierta, pero el Código Procesal, este Código Procesal,
parte de una ideología diversa a los códigos, al actual código vigente. El actual código vigente habla de jurisdicción, le habla al poder. La figura importante es el juez. Para nosotros no es la figura importante, para nosotros la figura importante es la parte, es el consumidor del servicio. Pero no la teoría del consumidor del servicio. No mirábamos eso, mirábamos la gente que va a la justicia. Quisimos poner el foco en la gente. Y dijimos, no ingenuamente, primero está el derecho, pero cuidado que si queremos hacer una transformación seria en términos de cultura, tenemos que hablar de derechos, pero tenemos que hablar de deberes también. No está pensado esto, como tiene un tinte claramente publicista, no está pensado en el derecho patrimonial, está pensado en la justicia, cuya dimensión es mucho mayor que el mero interés patrimonial. Y en tanto esto es así, cuando yo voy ante el juez, debo o caen sobre mí determinados deberes. No me puedo comportar de cualquier forma. Y si no me comporto, mi comportamiento tiene consecuencias, que también están expresamente regladas y que también seguramente van a ser criticadas. Dejamos a salvo cuestiones tales como la no autoincriminación, pero muy claramente reforzamos la idea del deber, porque el código es una invitación al cambio de comportamiento de quienes son los que acuden al servicio de justicia y también de los jueces. El capítulo, que esto también seguramente nos van a criticar, el capítulo con respecto a los jueces responde a la misma lógica. El 46 tiene, ¿cuántos incisos son, Patricia? Termina por la, termina en la X, 22 serán, bueno, son 22. Sí, casi todo el abecedario le pusimos al juez para que se haga cargo. Inmediatamente de ponerle todos los deberes que tenía que cumplir, le pusimos que esto podía ser causa de enjuiciamiento. No tanto la pérdida del expediente, no, juiciamiento. Hablemos en serio, porque si yo a la parte le exijo que venga a hablar en serio, también le tengo que exigir hablar en serio al juez. Esto superficialmente. Bueno, después, hablando de lo que mencionaban hoy, de términos de la transparencia y la electrónica. Hay una transformación que era impensada en otros cuerpos normativos. Todas las actuaciones generales están pensadas en clave de la presencia de la electrónica en el proceso. Es prácticamente, no mencionamos en ningún lado, salvo que hayamos cometido un error que siempre puede pasar, la palabra expediente. El gran ausente, el no invitado acá es el expediente. Que ustedes pueden decir, no, es la palabrita, nuestro expediente. Cambiamos el monitorio drásticamente y el monitorio no tiene nada que ver con el monitorio latinoamericano. Y en esto nos ayudó muchísimo los aportes de Pérez Ragone. Seguimos el modelo que sigue la directiva de la Unión Europea con una clásica inversión al contradictorio que es el contraespejo el contraespejo de la oralidad, digamos. Para tener oralidad tengo que tener descongestión y para tener descongestión se considera que el monitorio es una de las herramientas aptas. Bueno, reforzamos el principio de colaboración, hablamos de la posibilidad de acordar sobre los derechos procesales, adecuamos todo el proceso sucesorio al proceso civil. En definitiva, y acá para no excederme del tiempo, vuelvo sobre el capítulo de síntesis de los 50 años del Grupo de La Plata. Intentamos, como dice Morelo, mirar el porvenir. Esperemos que podamos ayudar a hacerlo. Gracias. Bueno.
Bueno, una fiesta, ¿no? Tenerlos acá y tenerlos como protagonistas y actores principales del último gran impulso a la reforma procesal, creo que emociona a todos, emocionaría a Morelo verlos, ¿no? Bueno, tenemos abierto el debate para la consideración de ustedes. El temario es amplísimo, ¿no? Quizá lo mejor sería programar otras jornadas dedicadas al proyecto. Pero bueno, estamos abiertos, allá vienen las preguntas, ¿sí? Les pido para organizarnos que sean preguntas, no exposiciones, sino preguntas concretas. Hola, buenas tardes. Soy Marianela y soy estudiante. Quería saber respecto de las sanciones que ustedes mencionaban como facultades del juez para imponer sanciones pecuniarias a una de las partes en cuanto al incumplimiento de los mandatos que se le imponen, obviamente en favor de la contraria, que se ve perjudicada ante tal incumplimiento. Quería saber precisamente si estas facultades se podrían aplicar en el marco de la prueba confesional a quien va a absolver posiciones, y en el caso de que esto sea así, si no consideran que es inconstitucional por violar el artículo 18 de la Constitución, en cuanto nadie puede ser obligado a declarar en su contra, y ir en contra del artículo 8 de la Convención Americana, cuando en cuanto a la confesión siempre va a ser válida si es hecha sin ningún tipo de coacción. Gracias. Bueno, usted sabe que en las jornadas de profesores de Derecho del año pasado en Mendoza, uno de los temas que se trató fue el deber de decir verdad. Se trató específicamente de las opiniones doctrinarias que consideraban que la prueba confesional no podía ser tomada en contra de la persona como una extensión del principio de la prohibición de autoincriminación. Si bien hay jurisprudencia de la Corte de la Nación que especificó que sola la prohibición de autoincriminación es para los supuestos de delito en el ámbito penal, habilitando de esta manera la posibilidad de declarar contra sí mismo en el ámbito civil. Siguiendo esta línea, primero ya no hablamos más de prueba de confesión, sino que hablamos del libre interrogatorio a las partes. Es decir, por lo tanto, ya no tenemos aquellas formalidades que en caso de incumplirse implican reconocimiento, que muchas veces son más producto de una esgrima en el ejercicio profesional que a veces del conocimiento o realmente sobre las consecuencias de una respuesta. Por ejemplo, cuando se prepara una posición, esto implica un reconocimiento para aquel que la hizo. Entonces, al fin y al cabo, convengamos que esto es una lectura formal que viene de la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil Española y todo ese tipo de cuestiones se dejaron de lado. Además, expresamente el anteproyecto prevé que no existe la posibilidad de autoincriminarse y que hasta incluso solo exceptas puntuales excepciones, como es la posibilidad del secreto profesional y la autoincriminación en el orden penal, no tienen otra excepción para el deber de decir verdad. Bueno, buenas tardes, profesores. Doctor Giannini, doctor Oteiza, una pregunta y después a la doctora Bermejo. Es con relación al tema de la oralidad, teniendo en cuenta el anteproyecto del Código, o sea, de provincia que habla de lenguaje. Casualmente usted, doctor Oteiza, hablaba de si el Código iba dirigido a las partes o a los jueces o a las partes. Casualmente el anteproyecto del Código de Provincia menciona la parte del lenguaje, que este anteproyecto del Código de Nación en ningún momento habla de lenguaje. Entonces quisiera saber qué fue lo... habla de lenguaje. Entonces una equivocación mía. Bueno, gracias por la corrección. Y a la doctora Bermejo, con relación al tema cautelar, debido a esta no sustanciación que me estoy enterando, en el caso de existir, digamos, un gravamen, digamos, para la traba, digamos, cómo se puede llegar a sustanciar, digamos, su riesgo de frustrar la medida, ¿no?
Sí. Tiene razón porque es el inciso X. Era difícil llegar hasta ahí. Dice, el X dice, entre los deberes del juez expresarse, tanto en las audiencias como en las resoluciones, con un lenguaje claro. Muchas gracias. Sí. En realidad, sobre la traba de las medidas, el doctor Saragusti, secretario de primera instancia, muy eficiente, siempre presente en los eventos académicos. Está previsto la sustanciación de las medidas cautelares como regla, al igual, por vía incidental, en un mismo proceso, con la alternativa, primero, la posibilidad de la sustanciación previo al dictado, excepto que exista alguna cuestión de urgencia que obligue a hacerlo inaudita parte. Es decir, uno no puede desconocer que muchas veces, si yo le digo al contrario, a ver qué opina de determinada medida cautelar, termine frustrando la medida que pretendo trabar. Esto es una realidad y esto es un motivo por el cual la traba de las medidas cautelares puede seguir siendo exactamente igual a lo que es ahora. Lo que se pretendió con la posibilidad de bilateralizarlo es también fijar una audiencia en los incidentes. Es decir, como alcanzar también la oralidad en este tipo de sustanciaciones, aunque no indefectiblemente. Porque esta es otra cuestión que me parece que hay que destacar. Es decir, si bien esto apuesta a la oralidad, hoy como decía el profesor Oteiza, hay que ver con qué alcance. Es decir, no es tampoco pensar en una oralidad a ultranza que implique una congestión en el sistema de tramitación de causas y además queremos un juez presente. Entonces, es todo un delicado equilibrio. Con relación a los cautelares, teniendo en cuenta las cautelares que hacen a lo estrictamente patrimonial, yéndonos de los supuestos donde hablamos más de lo extrapatrimonial, en los casos donde uno habla, bueno, para asegurar un bien, salvaguardar un crédito, y teniendo en cuenta que a veces los jueces son reacios a dictar cautelares, o por lo general más allá que la doctrina dice que debería hacerse más flexible, otorgarla, pensando en la patología también, ¿no se tuvo en cuenta de que quizás esto de que como excepción pueda otorgarse sin traslado pueda llegar a ser un cuarto requisito que entorpezca el dictado de una medida cautelar? No, no. O más allá, o sea, yo tener que acreditar verosimilitud, peligro en la demora, la contracautela propiamente dicha y a su vez tener que acreditar que por ese caso en particular no es necesario hacer el traslado, lo cual entiendo que entorpecería o me privaría de mayor posibilidad de cautelar un derecho. En realidad yo no lo veo como un entorpecimiento. Usted tiene que cumplir con determinados recaudos, al igual que ahora, si bien una de las diferencias que no sé, Eduardo, por ahí, que sería interesante como para poder exponer, ya no hablamos más de la verosimilitud, sino de la probabilidad, en una línea consonancia también con el derecho europeo, y simplemente cuando yo hago la petición, como parte de los recaudos, considero que debe tramitar inaudita parte, lo podría poner perfectamente. Y además hay otra cosa que es muy importante. Este anteproyecto le da la posibilidad tanto a las partes como al juez de realizar adaptaciones de las normas procesales. Es decir, se piensa en las disposiciones realmente como pautas que sirvan para guiar al proceso conforme las particularidades y no atenerse a normas predeterminadas que quizás no resulten ajustadas absolutamente para todos los casos. Si para un caso no, existe la posibilidad de flexibilizarlo de oficio o a petición de parte. Es decir, que usted por más de un motivo podría llegar a solicitar no solo ahora las medidas cautelares, sino también en cualquier otra disposición que se tramite, por ejemplo, un incidente específico por alguna particularidad de alguna forma especial, que lo pueda justificar. Es a los fines de lograr la accesibilidad. ¿Qué quiere decir lo de las medidas cautelares? Bueno, la probabilidad. Sí, esto también se discutió mucho. Epistemológicamente, el término más correcto es la probabilidad y no la verosimilitud. Entonces, cambiamos. También en la comisión tuvimos discusiones, pero nos decían, se olvidaron la de la verosimilitud. No, lo que hicimos fue reemplazar la idea de verosimilitud con idea de probabilidad. Uno, por ejemplo, cuando se pone a pensar si está no resguardando, en realidad
desde siempre, de hecho, Calamandrei cuando hablaba de las medidas cautelares en el viejo histórico trabajo traducido por Couture, con el prólogo de Couture, él decía que las medidas cautelares muchas veces son la mejor forma de agarrar al deudor del cuello. Y confiamos mucho en la idea de sorpresa, ¿no? Y también la idea de sorpresa da un balance complejo, porque uno se encuentra, hay que resguardar, primero, la medida cautelar protege mucho y es muy difícil variarla, entonces, ¿por qué no bilateralizarla? Y si no la bilateralizo, ¿no es razonable que me expongan el por qué esa bilateralización sería un error? Es todo lo que pedimos. En esto, la legislación española, las normas de Ali UNIDROIT comparten este criterio. Digamos, hoy la idea de la inaudita parte, porque inaudita parte es un criterio que está bastante discutido, porque se asume, en el fondo, la mala fe. Es decir, yo lo llamo, se me va a escapar. Y la verdad es que yo no sé si está tan constatado el supuesto de se me va a escapar. Ahora bien, también es cierto que pensado de otro modo es un fuerte incentivo. Porque si a mí me llaman a una audiencia para decirme la medida cautelar que me podrían trabar, a lo mejor yo digo, bueno, terminemos con esta cuestión, lo solucionamos ya y no lleguemos a la medida cautelar. Pero sí, claro, se puede excepcionar. No es que sea un requisito para, inquebrantable. Como yo tengo que acreditar la probabilidad, como tengo que acreditar el peligro, también tengo que plantear por qué, dada la situación a cautelar, no resultaría razonable y me generaría un riesgo, y difícilmente el juez no atendería esto. Porque si se desbarata el derecho, habría hasta una responsabilidad del propio órgano jurisdiccional, donde yo le advertí, mire que va a vender, y me dijo, no, yo lo llamo igual, y viene y dice, ya vendí. Es difícil hacerlo de ese modo. Y del otro lado, si va a vender, se lo puede llamar, no estoy en mejores condiciones de llegar a una solución, si hay una fuerte probabilidad y están... Es para pensarlo, digamos, en otra discusión, en esta discusión, nos hablaban de extremadamente garantista. Y nosotros decíamos, no, los ordenamientos liberales hablan de la bilateralización, porque está en juego el contradictorio también allí, ¿no? Hay muchísimas cosas para decir. Hoy cuando te escuchaba sobre el contradictorio, nosotros sobre el contradictorio volcamos la idea de la aportación de parte, más que la definición clásica, siguiendo un poco la doctrina española, la más moderna hoy, sobre la idea de aportación de hechos y prueba, más que la idea de el dispositivo así planteado, con resguardo del contradictorio. Pero ustedes no saben las horas de discusión que lleva nada más que la discusión de este artículo. Solo una anécdota, ¿no? Porque pasan tantas cosas en la vida de cada uno de nosotros que si tuviéramos que contar lo que hicimos ayer seguramente no nos acordamos. Así que, pero cuando con el tema de la terminología, ¿no? Que dijeron, no aparece la verosimilitud, entonces explicando por qué la probabilidad. Otra de las cosas que se proyectó es excluir la palabra exhorto y directamente utilizar la palabra oficio, con el mismo sentido de este lenguaje único y claro. Y también otra de las cosas que habíamos... Claro, muy bien, te acordaste de lo mismo. Vistas y traslados. Dijimos, vamos a unificarlo. Si al fin y al cabo, más allá de la distinción, y hubo quien nos dijo, con todo lo que escribió la doctrina, lo vamos a dejar de lado. Si así funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar? Claro, si así funciona bien, ¿para qué lo vamos a cambiar? Entonces, bueno, a ver, aportes. No voy a hacer una reflexión, sino una pregunta, como dijo Roberto. Me parece que... No, sí, no, es muy fácil. Sí, yo también. ¿No les parece a ustedes que en realidad a veces el público en general hace una visión de un cambio de paradigma, pero del paradigma anterior? Digo, a veces interpretan los nuevos paradigmas desde una visión que uno está acostumbrado, tiene una tendencia, desde una educación legal hasta
digamos, hasta una formación que uno trata de interpretar los nuevos paradigmas, pero siempre desde el paradigma en el cual estuvo formado o estuvo parado. Y a veces eso... Vamos a pelear por el micrófono. Sí, dale, estamos esperando para saltar encima. ¿Cómo? No, y a veces, y en ese punto más concretamente, si no les parece que en definitiva esta sustanciación de las medidas cautelares previo a que se dicten y no que se dicten audita aparte, siempre respetando el principio de flexibilidad, no es concretar esta parte ideológica del código que es poner a las partes primero que al juez, tratando de que en esa audiencia, que no se suspenden, además las audiencias no se suspenden, tratar de que las partes logren de por sí, que ya está medio respondido por el doctor Oteiza, pero es en definitiva la concreción de este cambio de paradigma que es empoderar a las partes por sobre la jurisdicción en la resolución de los conflictos, particularmente una medida cautelar. Esa es la pregunta. Es que en realidad siempre el primer Es una protagonista reflexión. tiene que ser la parte. Todo lo demás es un sistema para resolver la contienda que se presenta en una sociedad. Pero ya rápidamente voy a pasar el micrófono a los colegas. Pero a raíz de este pensamiento de los parámetros en base a las experiencias que tenemos, nadie, absolutamente ningún ser humano, puede opinar de lo que no conoce o de lo que no sabe. Bueno, en realidad sí, muchos pueden opinar de lo que no saben, pero en realidad cada uno opina de la propia experiencia. Por lo tanto, es algo imposible de que nosotros no podamos opinar si no es conforme a nuestra experiencia, nuestro pasado. Por eso es tan importante, y esto es lo que yo le digo a los alumnos en el grado, la necesidad de tener información, porque es la información lo que nos pone en una situación diferente, porque nos da más elementos para poder realizar distintas opciones. Si no, si no, a todo evento, porque siempre nuestras experiencias son limitadas, las experiencias de vida de cada uno de nosotros son distintas y todas suman, ser respetuosos con aquellas experiencias que no hemos tenido y darle la derecha a aquel que sí la ha tenido, como para tratar de llevarla adelante si esto nos puede aportar una mejora, una confianza en el aporte ajeno. Sí, gracias Agustín por la pregunta. Realmente la pregunta, por lo menos en lo que yo quería decir, lo termina cerrando. En primer lugar, el código ofrece un gran desafío porque transforma la normatividad que está y al menos es un nuevo esquema de discusión, digamos, lanza un nuevo esquema de discusión. No sé si va a ser ley en algún momento, pero el anteproyecto lanza un esquema de discusión. Cuando hablábamos con Roberto de esto, él me decía que estaba contento porque a partir de acá había que discutir, ¿no? Esto fue lo primero que hablamos sobre esto. Y es así. Y una de las cosas, yo empecé hablando del grupo, y voy a terminar hablando del grupo, porque tal vez lo que más me marcó de la experiencia con Morelo es que él siempre pensaba que tenía algo para aprender del otro. Y era impresionante cómo ideas pequeñas las ponía en una dimensión que uno decía, ¿cómo? Yo no dije esto. Esto es lo que piensa él de lo que yo dije, no es lo que yo dije. Pero tenía esa capacidad para el asombro justamente uno a veces se preguntaba, veía gente que no tenía formación y él le daba una cabida que uno decía, ¿cómo? Porque era curioso y positivo. Y creo que muchas de las cosas que se pudieron plasmar y que fue un poco, digamos, no es casualidad, la mayoritaria, yo a Pablo lo vi, a Pablo Grillo lo vi, no sé dónde está ahora, pero huyó. Pero Grillo Ciocchini también estuvo en la comisión de reforma, digamos, hubo una clara presencia de La Plata. Mario Kaminker fue uno de los redactores del proyecto de 1994 con Morelo. Digamos, había una presencia recreada constantemente, no pensando que tal decisión era la mejor en términos técnicos o jurídicos, sino la ambición de generar un mejor porvenir. Y esto está presente en el proyecto y yo creo que es de la esencia más clara que siempre tuvo el Grupo de La Plata.
Siempre una de las cosas que yo me asombraba cuando recién empezaba era el aliento constante entre la gente que trabajaba, y que esto permitió en todos los congresos nacionales, siempre los trabajos premiados son de La Plata. Por algo es esta permanente idea que se va recreando en un contexto donde el trabajar seriamente es reconocido por todos. Y cuando alguien da una idea, no es la crítica por la crítica misma. La crítica, vos tocaste un nervio sensible. ¿Cómo se discute este proyecto? Como lo hubiera discutido Morello. ¿Y cómo lo hubiera discutido Morello? Viendo dónde estaba, cómo lo comprendía, qué líneas tomó, siendo curioso para ello, no quedándose en la anécdota más chiquita. Por ejemplo, ayer discutimos el proceso urgente y yo me asombraba. Yo digo, ¿cómo vamos a discutir el proceso urgente si no discutimos la estructura? Está bien la extinción de no se puede estar mal, pero veamos dónde va, qué líneas, qué apuesta, dónde quiere llegar, y después veamos qué errores tiene para mejorarlo. Es tan sencillo como eso. Por eso, gracias por la pregunta. Solo para aportar una cosa. Justo me estaba acordando, cuando ayer se debatió el proceso urgente, lo criticaba como un proceso cautelar. Entonces, en realidad estaba aplicando su propia experiencia para analizar algo diferente, sin abrirse a una estructura totalmente distinta. Entonces, cuando se observa un artículo, ojo, nos estamos perdiendo todos los demás, que son los que nos van a dar las pistas de cómo tenemos que reinterpretar esto. Es difícil, pero bueno, para eso. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud, si no, veo caras de cansancio, descansamos 10 minutos y después hacemos el cierre. Quería decir, para culminar esta parte, que mientras hablaban y decían lo que decían de Morello, que él siempre iba un poco más adelante y abrió caminos permanentemente. Habló de la justicia de acompañamiento, que nadie, absolutamente nadie, había hablado. No digamos del acceso a la justicia, porque tenía toda la historia de Capelletti detrás, pero de la justicia de acompañamiento, por ejemplo. Siempre iba 1 o 2 o 3 pasos adelante. Bueno, cerramos acá.